Cuán importante es en este tiempo tener firmes convicciones. Ahora, si no tenemos al Señor de nuestro lado, podemos perder de vista el camino que tenemos que transitar. Jesús destaca la importancia de estar injertados a la vid verdadera. Nos destaca la importancia de no separarnos para que de esa manera podamos llevar fruto en todo lo que hacemos. Si permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, todo lo que pidamos al Padre nos será concedido. Aún Josué, capítulo 1, verso 8, nos enseña que si caminamos tomados de su palabra, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros emprendamos, nos va a ir bien y seremos prosperados en todos nuestros caminos. Hoy quisiera que nos centremos en la vida de un varón joven llamado Daniel. Nos cuenta la Biblia ahí en Daniel capítulo 1 que Babilonia sitió Jerusalén y la conquistó. Y además, no solamente de haber conquistado y haber llevado los utensilios del templo de Jerusalén al templo de los babilonios, también el rey dio orden a uno de sus oficiales de que tomara un joven de cada tribu de los hijos de Israel, un joven inteligente, un joven apuesto, buen mozo, sin ningún defecto físico, para que aprendieran de todo y actuaran con sensatez, sabios y aptos para servir en el palacio. Pensá por un momento, Daniel, siendo joven, fue llevado a un país totalmente desconocido, con una lengua totalmente desconocida y con costumbres que también les eran desconocidas, las cuales tuvo que aprender para poder servir. Daniel supo mantenerse fiel al Señor y todo lo que logró lo hizo yendo en contra de la corriente. Fíjate que Daniel no se mezcló con la mayoría, sobresalió de la mediocridad y fue un hombre de influencia, no solamente al reinado para el cual él había sido tomado para servir, sino en 3 reinados más. Él fue un siervo, fue un consejero, hasta llegó a ser un gobernador. ¿De qué me habla esto? Esto me demuestra que se puede servir a Dios con excelencia y se puede servir a la sociedad con excelencia, sin dejar de ser un buen hijo de Dios, sin mezclar las cosas sagradas con las cosas impuras. Daniel, para salir adelante y sin comprometer su fe, tuvo que aplicar esta fórmula de la cual hoy te quiero hablar. D por 5 igual a E. Sí, así como lo escuchás. D por 5 igual a E. Y quisiera explicarte, ¿no?, un poco esta fórmula, que no es una fórmula química ni una fórmula extraña, sino muy simple. La 5D que ocupó Daniel, D por 5 igual a éxito. D por 5 igual a éxito. Si querés tener éxito en tu vida, si querés ser como Daniel, un varón lleno del Espíritu Santo que pudo servir en el reinado donde él fue llevado para ser siervo, pero también ser de influencia en la sociedad y ser fiel a Dios, yo quisiera hablarte rápidamente de estas 5D que te van a llevar a tener el éxito en todo lo que hagas. La primera D que aprendemos de Daniel, Daniel tomó una decisión. Vemos en el capítulo 1, versículo 8, que la Biblia nos relata y dice el libro de Daniel, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Somos productos de nuestras decisiones. Todo lo que alcanzamos o no alcanzamos en la vida depende de nuestras decisiones. Daniel tuvo que decidir entre 2 opciones: hacer lo que hacía la mayoría y perderse entre ellos, o hacer lo que Dios le decía. En este día tenemos que tomar una decisión. Jeremías 15:19 nos dice: por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré
y podrás servirme si evitas hablar en vano y hablas de lo que en verdad vale. Tú serás mi portavoz, que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Qué importante lo que nos enseña este capítulo, este versículo 19 de Jeremías capítulo 15, ¿no? Acerca de la decisión de ser igual a lo que te ofrece el mundo o hacer lo que Dios quiere con tu vida. Daniel no lo dudó. Él propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso no contaminarse con la comida y el vino, que era la porción que el rey había separado para estos jóvenes que iban a ser instruidos, estos jóvenes que iban a ser capacitados para el servicio en ese reino. Pero él toma una decisión. La decisión que él toma hace que Dios lo respalde. Por eso, una decisión. Que ellos se vuelvan a nosotros y no nosotros a ellos. Que no nos perdamos entre la sociedad siendo un número más, siendo uno más de toda la corriente de este mundo, sino que tomemos la decisión de apartarnos, de separarnos, de no vivir conforme a cómo vive el mundo y de esta manera comenzar a tener éxito en lo que hacemos en nuestra vida. La segunda D de la que te quiero hablar en esta hora es la determinación. Verso 8, lo leímos recién, dice, propuso no contaminarse, propuso en su corazón. Daniel tuvo la firme determinación de mantener la decisión que había tomado. Yo creo que es tan importante el poder tener esa firme determinación, el ser determinado para poder lograr los objetivos, el ser determinado más allá de las situaciones que nos rodean, el ser determinado más allá de las adversidades, de las situaciones que tenemos que pasar, el ser determinados en completar lo que comenzamos, que la decisión que hemos tomado nos sea firme y podamos llegar a la meta, para poder alcanzar el objetivo, para poder alcanzar la meta que Dios tiene preparado para nosotros. No tenemos que mirar los obstáculos. El apóstol Pablo lo dice de esta manera: olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante. Dejando lo que pasó, dejando lo que me ata a las adversidades, a las situaciones, a las dificultades de este mundo, el apóstol dice, olvidando, dejando lo que queda atrás, voy a lo que está adelante. Tener determinación es perseverar. Tener determinación es continuar en la carrera, perseverar hasta el fin, firme en lo que hemos creído. Aunque no nos quieran escuchar, aunque a veces hasta nos quedemos solos. Es como vencer o morir. Hebreos 10:38 lo declara de esta manera y te dice, el justo vivirá por fe, pero si retrocede no agradará a mi alma. Nosotros tenemos que ser termostatos y no termómetros. Y pastor, ¿de qué me estás hablando? El termostato y el termómetro tienen funciones similares, aunque son diferentes. El termostato regula la temperatura. El termómetro simplemente la marca, simplemente dice la temperatura que está haciendo. Por eso es que vos y yo tenemos que ser termostatos, tenemos que ser los que hacen que las cosas ocurran. Tenemos que ser aquellos hombres, mujeres, jóvenes, niños que sean de tal influencia que la sociedad nos vea a nosotros como un ejemplo a seguir y podamos marcar el pulso, marcar el rumbo, marcar el camino de la sociedad. Por eso tenemos que ser termostatos y no termómetro. Daniel fue un termostato. Daniel determinó en su corazón no contaminarse. Daniel determinó en su corazón no conformarse, no acostumbrarse a la situación que lo rodeaba. Job capítulo 22, verso 28 dice: asimismo se realizará lo que tú determines y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Se hará lo que tú determines. La tercera D que te quiero hablar en esta hora, que tuvo que aplicar Daniel, es la D de la disciplina.
Vemos en el versículo 11 al versículo 13 que la palabra del Señor nos relata que quien estaba a cargo de Daniel y de todo el resto del grupo que había sido separado para esta enseñanza, para poder aprender, para servir en todas las cosas, quería que comiese, por supuesto, la comida que había separado el rey. Sin embargo, Daniel, que estaba determinado a no contaminarse con la comida que había sido separada del banquete del rey, le dice a quien estaba a cargo que pruebe con él, y aún sus amigos que estaban junto con él, otros hijos del pueblo de Israel, que prueben con él, con ellos, dándole legumbres por 10 días. Y si al cabo de estos 10 días este hombre que estaba a cargo determinaba que sus rostros no eran como la de los otros jóvenes, que podía darle la comida que el rey había separado. Disciplina, determinación. Mientras el resto comía los banquetes, la comida separada del rey, Daniel comía tan solo legumbres. ¡Qué disciplina! ¡Qué determinación! Daniel estaba determinado a alcanzar el propósito que Dios tenía para su vida. Y esto le llevaba también a él a tener que decir que no a cosas que comprometían su integridad y su relación con Dios. Quizás en esta hora haya cosas a las cuales tengas que decirle que no. Cosas que comprometen tal vez tu integridad, cosas que comprometen tal vez tu relación con Dios. Daniel había apartado y determinado en su corazón el no contaminarse con la comida, con la porción que el rey había determinado para estos jóvenes. Daniel dispuso no contaminarse y para esto tuvo que aprender a decir que no. Aunque estudiaba la cultura de donde él estaba viviendo, no descuidaba su relación con Dios. Encontramos que en la Biblia nos dice que él oraba 3 veces al día. Era estricto en su alimentación, tanto física como espiritual. Y en realidad, mi querido, mi querida, el problema no era la comida, sino a quién estaba consagrada esa comida. ¿De qué te estás alimentando? ¿Con qué alimentás tu vida? ¿Haces una dieta balanceada o solamente estás comiendo comida chatarra? Necesitamos desarrollar la disciplina para no desviarnos del plan de Dios, alimentando nuestra mente, alimentando nuestro espíritu y fortaleciendo nuestro cuerpo para poder servir al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras energías. La cuarta D que te quiero contar en esta hora es el deseo. El deseo. Y el deseo es el motor que nos mueve a poder cumplir el sueño de Dios. Sin un deseo no podés tener la visión de donde querés llegar. Y sin visión, el sueño no se logra. Por eso hay que tener el deseo de llegar, de alcanzar, de completar la meta. Tener un deseo ardiente, un deseo que se convierta en una pasión. Este deseo es el que te va a llevar a tomar la decisión, a mantenerte determinado más allá de las adversidades, a tener una disciplina en el estudio, a tener una disciplina en la práctica, a tener una disciplina en lo que querés hacer. El deseo te va a mover a poder lograr con éxito lo que te hayas propuesto. Daniel tuvo un deseo ardiente de agradar y honrar a Dios con toda su vida. Y la quinta D de la que te quiero hablar en esta hora es la dependencia. Y en todos los días de nuestra vida es que tenemos que caminar delante de Dios. Tener dependencia total del Señor. Depender de Dios no nos dejará actuar conforme a nuestro propio plan o a nuestro propio placer o a nuestros propios deseos o sueños personales. Depender de Dios hace que Él siempre tenga el primer lugar en tu vida. Depender de Dios hace que vos busques siempre agradar y honrar a Dios. Y cuando buscas el honrar, el agradar a Dios en todas las cosas que hagas, Dios
como lo hizo con Daniel. Como dice ahí en el versículo 17, que Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y le dio entendimiento en toda visión y sueño. Que así como Dios lo hizo con Daniel, también en esta hora lo haga con vos. Si en esta hora dependés de Dios, dependés de Él en todas las cosas, tenés ese deseo de agradar a Dios en todos tus caminos, no solamente que Dios te va a dar inteligencia, te va a dar conocimiento, te va a dar entendimiento, sino que, como dice el versículo 20, que cuando fueron presentados delante del rey Nabucodonosor para ver cómo eran estos jóvenes que habían sido instruidos, dice que el rey halló a Daniel 10 veces mejor que todos los demás. Con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento, no solamente en las cosas naturales, sino también en las cosas espirituales. Mi querido, mi querida, que en esta hora, al aplicar estas 5D, puedas ir tomado de la mano del Señor para alcanzar el éxito en todo lo que hagas. Daniel fue un hombre que estuvo dispuesto a nadar contra la corriente, a ser un hombre que no se dejó llevar por delante ni se dejó arrastrar por las situaciones de esta vida. Él nos demuestra que podemos alumbrar en esta sociedad sin comprometer la integridad ni dejar de servir a Dios. Permitime que en esta hora termine este tiempo orando por vos para que el Señor te haga como Daniel y que puedas ser hallado 10 veces mejores delante de tus patrones, delante de tus jefes, en tu empresa, en la actividad que desarrolles de manera independiente. Que en esta hora, al aplicar estas 5D, al tomar la decisión, al tener determinación, disciplina, ese deseo ardiente de alcanzar la meta siempre, puedas, al depender de Dios, ser un hombre, una mujer, un joven, un niño exitoso para la gloria de nuestro Señor. Padre Celestial, en este tiempo quiero bendecir la vida de todos aquellos que están escuchando, viendo este video, escuchando estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté llenando a cada uno de estas 5D, que puedan tomar la decisión, que tengan la determinación y sean disciplinados para poder llevar adelante el deseo que está en sus corazones, dependiendo siempre de tu presencia y de tu poder. En el nombre de Jesús, hoy te bendigo con sabiduría, hoy te bendigo con conocimiento, hoy te bendigo con entendimiento en todas las cosas y que seas como Daniel, hallado 10 veces mejores. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.